Creo que lo importante es mirar el marco histórico, porque cuando empezamos el gobierno en 83, nosotros enfrentábamos a una oposición que era más amiga de los militares que de la democracia. El peronismo no solamente convalidaba la ley de autoamnistía que habían dictado el gobierno militar, sino que además, y esto es una cosa que se recuerda poco, se negaron oficialmente a integrar la CONADEP, donde debía haber diputados por el justicialismo. Así que el peronismo oficial no estaba acompañando el proceso de restablecimiento de la democracia que llevaba el gobierno radical, con un fortísimo apoyo de la opinión pública. Esto hay que recordarlo siempre. Entonces me parece que cuando se empiezan a producir dificultades, hay muchos elementos de dificultad en la relación con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tenían la estructura y las personas que venían del pasado. Algunos se habían rápidamente asociado al proyecto democrático y otros tenían resistencias, además de las dificultades del pasado personal que tenían muchos de ellos. Y esto es una cosa que siempre hay que entenderla para cuando llegamos a esa crisis que significa Semana Santa. Y el gobierno había dado varios pasos para cumplir la voluntad del presidente y el compromiso electoral de depurar a las Fuerzas Armadas sin destruirlas, con las 3 instancias que el presidente Alfonsín había marcado. Lo primero de ellos, que también es poco conocido y en lo que a mí sí me tocó participar como secretario de Producción para la Defensa, fue la instrucción a los fiscales, que es el primer paso que después van a llevar a las otras leyes. De modo que es un largo proceso, un rico proceso y difícil proceso de avance hacia la instalación de estructuras democráticas en las Fuerzas Armadas. Y lo que sucede en ese momento es que se produce esta sublevación y el gobierno se encuentra con que justamente por el grave deterioro de las Fuerzas Armadas, los jefes militares que podían haber ellos solos resuelto el problema de una insubordinación no tenían autoridad o capacidad suficiente. Y una de las cosas bastante dramáticas de estos episodios es que para resolverlo, una sedición de un grupo de tenientes coroneles, hubo que llegar al presidente de la República. Esto está marcando lo dramático, históricamente dramático de esos días. Pero me parece justamente que por eso fue muy importante el modo como se resolvió. Frente al agravio que significaba para el país la sublevación de esta gente, la opinión pública había reaccionado con mucha fuerza de respaldo al gobierno constitucional. Y ahí había un límite muy interesante de observar como hecho histórico, que es el límite entre el apoyo y la acción directa de la opinión pública que muchos propiciaban ese día cuando la Plaza de Mayo estaba llena de gente. Y ahí el presidente toma una decisión que no sé si le costó mucho, pero en todo caso que es consistente con su pensamiento histórico y con lo que hemos visto después. Y es que hay que resolver el conflicto con las autoridades institucionales normales, vale decir, en última instancia si se juega el presidente, pero no con una pueblada. Porque la pueblada, aparte de los enormes riesgos de todo tipo que había, implicaba un retroceso en el sistema institucional, reemplazar las autoridades constitucionales por la acción directa del pueblo. Era una ruptura de la Constitución. Así que me parece que esta decisión que el doctor Jaunarena respalda y va el presidente personalmente a Campo de Mayo, es una decisión que salva la democracia desde el otro lado, vale decir, no usar para preservar la democracia instrumentos que no fueran constitucionales. Se usaron los instrumentos constitucionales y de este modo se preservó la estructura jurídica, el sistema constitucional, y se preservó a las Fuerzas Armadas de caer en una situación de ruptura más grave de la que ya había. Y esto también es muy importante, porque Alfonsín en todo momento, y yo soy testigo de algunos episodios algunos años después, en todo momento estaba preocupado por preservar a las instituciones militares como tales. Categóricamente. Y además se consolidó una democracia que no hace un uso de la autoridad de manera autoritaria, sino que utiliza todos los recursos, inclusive la opinión pública que la acompaña, para mantener el cauce constitucional invariable. No, nunca sentí la democracia en peligro. Lo que sentí en peligro es la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, que es un instrumento de la democracia, una parte de la democracia,
pero que no se extendía más allá, porque el respaldo popular a la democracia del gobierno era muy fuerte.